nombre es Lorena Cortés Martínez y estoy recursando el módulo 11. Y en este momento les voy a explicar cómo hacer el proyecto integrador, que el tema es reutilizando. Lo que tenemos que hacer: recupera el problema del tema operaciones básicas con polinomios, en particular el recurso aplicación de operaciones con polinomios y valor numérico. Te mostramos la primera parte para contextualizar y te dejamos nuevas interrogantes para que las incorpores en el desarrollo que presentarás a tu facilitador y compañeros. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla realizando con él una caja sin tapa para guardar en ellas los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 40 centímetros por 80 y la construcción se realiza recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por altura, es decir, superficie es igual a base por altura. Aquí tenemos lo que es lo de la caja y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Por lo tanto, tenemos 5 rectángulos y debemos obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, que sería esta, la base es x y la altura es 40 menos 2x. Entonces la expresión de la superficie 1 quedaría S1 es igual a x por 40 menos 2x. Como superficie 1 y superficie 2 son de la misma medida, la superficie 2 queda de la misma manera. Superficie 2 es igual a x por 40 menos 2x y la expresión quedaría 40x menos 2x al cuadrado. Superficie 3 y superficie 4 son de la misma medida, entonces quedan igual y su fórmula quedaría x es igual a x se multiplica por 80 menos 2x, 80 porque es lo de la base de la caja. Entonces quedaría 80x menos 2x al cuadrado. La superficie 5 cuenta con la base y altura de todos de la caja. Entonces por eso vamos a poner, recuerden que la base vale 80 centímetros y la altura 40. Entonces vamos a hacer la siguiente expresión. 80 menos 2x por 40 menos 2x. Al simplificar quedaría 3200. ¿Por qué 3200? Porque estamos multiplicando 80 por 40. Menos 160, que multiplicamos 160x, que multiplicamos 80 por 2x. Menos 80x, ¿por qué? Porque multiplicamos 40 menos 2x más 4x al cuadrado, que es, recuerden la ley de los signos, menos por menos da más, 2 por 2 son 4, x por x, x al cuadrado. Y ahora vamos a simplificar para que quede más corta. 3200 menos 240x, que sumamos estas dos, más 4x al cuadrado. Entonces la superficie 5 quedaría así. Nos piden que saquemos una superficie total que va a ser sumando todas las superficies que sacamos. Entonces, esta es superficie 1, superficie 2, superficie 3, superficie 4 y superficie 5. Como en ninguna de las demás superficies tenemos otros números naturales, se quedan los 3200. 40 más 40, 80. 80 y 80, 160. Estas 4 nos dan 240. X. Son positivos. Recuerden que cuando no se tiene un signo adelante, siempre va a ser positivo. Entonces estos serían positivos. Pero aquí tenemos menos 240. Entonces quedaría más por menos menos. Entonces estos se restan y quedaría 0. Y aquí vamos a seguir la siguiente expresión con las x al cuadrado. 2, 4, 6, 8. Menos 8x al cuadrado más
4x al cuadrado. Esto nos da 1x al cuadrado más por menos menos. Y entonces la superficie total de mi caja es de 3200 menos 4x al cuadrado. Ahora nos piden calcular el volumen de la caja. Recordemos que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso la superficie de la base es S5 y la altura X. Entonces ya en expresión algebraica es volumen es igual a S5 por X. Entonces recordemos que nuestra superficie 5 quedó como 3200 menos 240x más 4x al cuadrado. Y toda esa expresión de la superficie 5 la vamos a multiplicar por la x. Entonces quedaría así. 3200 por x queda 3200x. Menos 240x por x quedan 240x al cuadrado. Más 4x al cuadrado queda como 4x al cubo. Entonces, nuestro volumen que vamos a ocupar, nuestra expresión algebraica para volumen, quedaría así. Entonces, nuestro primer inciso que dice, encuentra el volumen de la caja si la altura es de 6 centímetros. El volumen nosotros quedamos que es, volumen es igual a 3200x menos 240x al cuadrado más 4x cúbico. Y la altura de la caja, como nos dice el inciso, es 6. Entonces, el valor de x es 6. Aquí es muy fácil lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar ya, digamos, el valor de x, como lo tenemos, lo vamos a cambiar por 6. Entonces, queda 3200 por 6 menos 240 por 6 al cuadrado más 4 por 6 al cubo. Haciendo ya toda la suma, nos queda un volumen de 11.424. Entonces, el inciso hace que la respuesta es 11.424. Ahora el inciso B que dice, encuentra la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Entonces, la altura, que es X, es igual a 3. Y la superficie total que nos quedó en la primera operación, quedó superficie total de lo que nos pidieron hacer, de toda la base, es 3200 menos 4x al cuadrado. Entonces ya vamos a hacer la sustitución. Superficie es igual a 3200 menos 4 por 3 al cuadrado. Recuerden que el valor de x es 3. Superficie es igual a 3200 menos 4. Entonces, cuando hace el cuadrado es 3 por 3, 9. Entonces, queda superficie es igual a 3200 menos 36. Entonces, la superficie queda como 3164. Entonces, la respuesta del inciso B es 3164. Se nos dice, si necesitamos que la superficie de la caja sea de 100 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe de valer la altura de la caja? Entonces, vamos a recordar. La superficie es igual a 3200 menos 4x al cuadrado. Aquí vamos a poner una nota para que recordemos que el valor de la superficie es de 1000. Entonces aquí vamos a sustituir la S, que sería 1000 es igual a 3200 menos 4x al cuadrado. Aquí ya vamos a pasar este valor, lo vamos a pasar de este lado para que simplifiquemos y podamos restar los mismos, que sería 3200 menos, ¿por qué menos? Porque acá está positivo y al cambiarse de lugar se vuelve negativo, menos 1000. Entonces quedaría 4x al cuadrado es igual a
2200. Recuerden que vamos a dividir esto. Entonces ya para sacar el valor de x al cuadrado es 2200 entre de 4 nos dan 550. Para sacar el valor de x, como está elevado a la segunda potencia, vamos a sacar su raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 550 serían 23.45. Entonces el inciso C, la respuesta de cuánto vale la altura de la caja es de 23.45 centímetros. El inciso D nos dice, si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y volumen de la caja. Entonces, volvamos. Inciso D. La superficie que nos salió total de la caja, quedamos que superficie es 3200 menos 4x al cuadrado. Aquí nos están diciendo que la altura de la caja es de 0, entonces x es igual a 0 centímetros. Vamos a sustituir la x por 0 en nuestra operación algebraica. Entonces s es igual a 3200 menos 4 por 0 al cuadrado. Superficie es igual a 3200 menos 0 por 0, 0 elevado a la segunda potencia nos da 0. Entonces 0 por 4 nos dan 0. Entonces la superficie quedaría en 3200. Esa sería nuestra superficie del inciso D. Debemos de saber el volumen de la caja. Entonces, recordando, nuestro volumen es 3200 x menos 240x al cuadrado más 4x cúbico. Como nos dicen, el valor de x es 0. Entonces vamos a sustituir. Volumen es igual a 3200 por x, que es 0, menos 240x, que es 0 al cuadrado, más 4x al cubo. Entonces esta es más fácil. 3200 por 0, 0, menos 240, 0, más 0. Entonces el volumen del inciso D es 0. El inciso E nos dice, considera la superficie S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta $2.50. Vamos a anotar forro. El inciso E dice, considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro de la base cuesta $2.50 cada centímetro cuadrado. Y el forro para las paredes laterales tiene un costo de $1.30 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja, que es X, es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior. Vamos a primero sacar lo de la base para su forro. Recordemos que el forro de la base solo es S5, que en la caja está de este lado, y aquí tenemos las demás. Pero estas de este lado las vamos a contar como las paredes laterales. Entonces, recordando nuestra expresión algebraica que nos quedó de S5, S5 es igual a 3200 menos 240x más 4x al cuadrado. Entonces, S5 quedaría 3200
menos 240x, que x vale 2, más 4x cuadrada. 3200 menos 480 más 16. Entonces, esto nos quedaría 3216 menos 480, y esto nos quedaría 2736 centímetros cuadrados. Y ahora, este resultado que nos salió de centímetros cuadrados lo vamos a multiplicar por el precio del forro de la base que nos dan. Entonces son 2736 por 250. Esto nos da un valor de 6,840 pesos. 6,840 pesos nos sale forrar la base de nuestra caja. Ahora vamos a sacar para el forro de las paredes laterales. Recordemos que la superficie para sacar es esta, que es S1, S2, S3 y S4, porque estas son las paredes. Entonces, S1 más S2 más S3 más S4. Entonces vamos a simplificar nuestra operación. Quedaría 80x menos 4x al cuadrado más 160x menos 4x al cuadrado. Recordamos que S1 y S2 tienen el mismo valor y S3 y S4 igual. Entonces, con nuestros resultados que nos salieron en la primera operación, vamos a sumar S1 y S2 y nos da este resultado. Sumamos S3 y S4 y nos da este resultado. Ahora vamos a sumar los que contengan las mismas terminaciones. Entonces sería 80x más 160, nos quedarían 240x. Menos, ahora vamos a sumar las que tengan la misma potencia, que serían 4x al cuadrado más 4x al cuadrado, nos saldrían 8x al cuadrado. Y ahora vamos a sustituir el valor de x, que recordemos que es el 2. 240x por 2 menos 8x al cuadrado. Entonces quedarían, vamos a sumar, a multiplicar. 480 menos el 2 lo vamos a multiplicar a la segunda potencia. 2 por 2 son 4. Y entonces multiplicamos 8 por 4, 32. Entonces este valor lo restamos y nos quedan 448 centímetros cuadrados. Y recordamos que el forro para las paredes laterales nos cuesta 1.30 cada centímetro cuadrado. Entonces vamos a multiplicar 448 por 1.30. Esto nos da el valor de 582.4 nos costaría forrar las paredes laterales. Entonces nos costaría forrar toda la caja. Vamos a sumar lo que nos costó la base, que son los 6,840 más 582.4, y esto nos da un total de 7,422.4 pesos. Esto es lo que nos sale forrar toda la caja, que es la superficie, la base y las paredes laterales. El inciso F nos dice: calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. La altura es de 4 centímetros. Y nos dice que 1 litro
es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, como vamos a sacar el volumen, volvemos a recordar que nuestra expresión algebraica para el volumen son de 3200x menos 240x al cuadrado más 4x cúbico. Entonces vamos a sustituir ya nuestras x por los 4 centímetros. 3200 por 4 menos 240 por 4 al cuadrado más 4 por 4 a la tercera potencia. Entonces quedará volumen es igual a 12.800 menos 240 por 16 más 4 64. Entonces el volumen es igual a 12.800 menos, multiplicamos 240 por 16, 3.840 más 256 y vamos a sumar los que son primero los signos positivos, que serían 12.800 más 256, y esto nos quedaría 13.056 menos 3.840. Y entonces el volumen nos quedaría de 9.216. Pero nos dicen que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Y como nuestro volumen lo estamos sacando en centímetros cúbicos y queremos saber el valor del por litro, esto lo vamos a dividir entre de 1000. Entonces serían 9.216 entre de 1000. Y esto nos da el valor de 9.216 litros. El inciso G es exactamente lo mismo, solo que aquí nos cambia la altura, que nos da una altura de 7 centímetros. Y nos explica otra vez que 1 litro vale 1000 centímetros cúbicos. Entonces hacemos la misma operación, solo cambiando el valor de x. 3.200 por 7 menos 240 por 7 a la segunda potencia más 4 por 7 a la tercera potencia. Entonces nos da 3.200 por 7 nos da un valor de 22.400 menos 240 por 49, porque estamos sacando el valor primero de la x, más 4 entonces vamos a 22.400 menos 240 por 49 nos dan 11.760 más 4 por 343 nos dan 1.372. Ahora vamos a simplificar sumando las de los signos positivos, que son 22.400 más 1.372 nos da un valor de 23.772 menos 11.760 y nos queda un volumen de 12.000
12 centímetros cúbicos. Y hacemos lo mismo que el inciso anterior. 12.200 entre de 1000 nos salen 12.02 litros. Y esa sería nuestra respuesta del inciso G. Y es así como termino mi presentación para mi proyecto integrador, esperando que le entiendan y que esté bien. Buenas noches.